Polski Friends, amigos polacos, amigos hispanoamericanos residentes en Florida. Me tomo un café de lo que se toma en el famoso Versalles de Miami, en ocasión de hablarles sobre la visita de Lech Walesa, el famoso premio Nobel y expresidente de Polonia, premio Nobel de la Paz y obrero de la ciudad de Danzig de Polonia. Todo esto a raíz de la visita hecha ayer por Lech Walesa a la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. La primera impresión es que sigue siendo Lech Walesa un obrero metalúrgico y un hombre importante por la actitud humilde y que manifiesta. Tuve una conversación con él, le agradecí como venezolano su visita a Caracas en tiempos del presidente Carlos Andrés Pérez y le reconocí que no hicimos caso del consejo que nos dio cuando se sorprendió de que a Caracas la rodease un cinturón de miseria, sin ambaje ni pelos en la lengua. Nos dijo que era insólito que con la renta petrolera que se tenía entonces no se hubiese hecho una inversión y un plan de viviendas exitoso, y que Caracas seguía como un cinturón de rancho. A los cubanos presentes también les dijo la verdad sobre el llamado periodo especial que vivió Cuba, que creyó que con la ayuda soviética podía salir adelante. El pueblo de Polonia es un pueblo rebelde y es un pueblo amante de su libertad. La Polonia de Pilsudski, y así se lo manifesté a Lech Walesa, está todavía presente. El mariscal Pilsudski era el jefe del ejército polaco cuando viene la invasión alemana de los nazis, y la caballería polaca se inmoló frente a las divisiones Panzer de los invasores nazis. Los vínculos de Polonia con Venezuela son antiguos. La invasión que se hace por Román Delgado Chalbaud en los años 20, a raíz de la dictadura de Juan Vicente Gómez, parte de Polonia. Román Delgado Chalbaud fletó su barco en el puerto polaco de Danzig, en el llamado Corredor Polaco, y armas polacas venían en el barco conjuntamente con estudiantes venezolanos que estudiaban en París, Roma, en distintas partes de España, de Europa, y que estaban exilados y eran antigomecistas. Como ustedes saben, esa invasión fracasó después de su llegada a Cumaná, pero quedó el recuerdo de la ayuda polaca a un grupo de exilados que no tenían ninguna perspectiva de poder y que eran considerados unos aventureros al salir de Polonia. La Guerra Mundial Segunda
empezó precisamente por la invasión a Polonia. En un momento determinado, Hitler va a recibir al embajador venezolano en la Cancillería y les dice simplemente, cuando suspende a última hora la entrevista, que obedece a que el ejército polaco ha invadido Alemania. Es decir, las supercherías y las mentiras de los regímenes dictatoriales, que los polacos efectivamente simularon unos oficiales del ejército polaco y unos soldados con uniformes del ejército como que habían atacado a unos alemanes en territorio alemán, y ese fue el pretexto para que los tanques Panzer llegaran hasta Varsovia y mucho más allá. Lech Walesa empieza su movimiento en tiempos en que los herederos de Stalin, Brezhnev, etcétera, Kosygin, tienen el control de el Tratado de Varsovia, que es la unión militar que tenía Rusia con los llamados, con la Unión Soviética, con los llamados países satélites, incluido Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Ucrania, etc. A raíz de esa guerra, que fue terrible, Polonia queda destrozada, porque Polonia tiene que hacer una guerra de dos frentes, frente al ejército ruso y frente al ejército alemán. Primero avanza el ejército alemán y luego vuelven otra vez, después que el general Invierno logra alejar a las tropas alemanas hacia Berlín, logra la retirada de las tropas alemanas, y entonces quedan bajo el control ruso. Después de muchos años de control ruso y de la presencia de la Iglesia y particularmente del arzobispo de Cracovia, el Santo Padre Juan Pablo II, comienza el movimiento de reacción polaca en la ciudad de Gdansk, donde están los astilleros. Un obrero dirigente sindical comienza el movimiento Solidaridad, que lo va a encabezar en definitiva Lech Walesa. El sistema fue la huelga, el sistema fue los brazos caídos, el sistema fue lograr la desesperación de los soviéticos envueltos en las propias circunstancias que determinaron luego la caída del Imperio Soviético. Walesa, con su actitud brillante, con su actitud persistente, tuvo una actuación similar a la de Pilsudski, como yo se lo manifesté en la reunión de la Universidad de Florida, donde pudimos conversar con él y hacerle primero que todo el reconocimiento como venezolano de la certeza de sus pronósticos y de sus señalamientos sobre los ranchos en Caracas. Luego la premura de los cubanos porque le indicasen la forma de lograr la caída del imperio del gobierno cubano actual, a lo que Walesa simplemente dijo: es una cosa similar a cómo actuamos nosotros. Las huelgas de los trabajadores en silencio, los brazos caídos, y los resultados han sido positivos. El caso es que Walesa recibe el Premio Mundial de la Paz que le otorga el país de Noruega, el Nobel de la Paz, y que Walesa hoy día es una figura universal. Un modesto obrero polaco
con no un gran conocimiento del idioma. Afortunadamente disfrutamos de la traducción simultánea de esos traductores tipo Naciones Unidas y pudo ser la comunicación. Pero las almas a veces se comunican, a veces sin hablar. El hecho de que yo le invocara a Pilsudski y a la caballería polaca siendo masacrada con los nazis, pero la valentía polaca de enfrentarse a las divisiones alemanas y más tarde la valentía polaca demostrada por él y por Juan Pablo II, que indudablemente es el Papa Florum, el Papa polaco, y que en el ejercicio de su papado llega a tener el apoyo y la relación permanente con el movimiento de Lech Walesa de solidaridad. Lech Walesa ha conmovido la ciudad de Miami y me ha conmovido a mí espiritualmente en medio del recogimiento de vivir en el exterior como uno de los 7 millones de venezolanos salidos de su país. Inclusive soy mayor que Lech Walesa, porque Lech Walesa apenas tiene 78 años y yo, como lo he manifestado, ando por los 85. Pero en ambos casos, que viva Polonia, que viva Lech Walesa, que viva Juan Pablo II y que viva la solidaridad y el ejemplo que nos ha dado Polonia a nuestros países americanos. Muchas gracias.